Damos la bienvenida a la ingeniera Soledad Nava por pasarnos los micrófonos de los aficionados a la radio. Agradezco nuevamente a la ingeniera Soledad Nava por pasarnos los micrófonos de Sinergia Inteligente, y damos las gracias al contador público y licenciado en Derecho Gilberto Peña Cruz, presidente del Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya. Nuestro invitado de hoy es un contador con mucha experiencia en agencias de viajes y, bueno, voy a proceder a leer su currículum porque el Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya le da las gracias por aceptar esta invitación. El contador público Eduardo Paniagua Morales, con maestría en Derecho, con maestría en Impuestos, licenciado en Derecho y también cuenta con la licenciatura en Psicología. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes AC Nacional. Labora en su agencia de viajes desde hace 20 años. Cuenta con diplomados en alta dirección en agencias de viajes, un diplomado en periodismo, un diplomado en negocios internacionales en Canadá, un diplomado en comunicación interpersonal y relaciones humanas en Japón, diplomado en administración de créditos y cobranza en el Tecnológico de Monterrey, diplomado en administración y decisiones financieras en el Tecnológico de Monterrey, un diplomado en Derecho Mercantil y Correduría Pública en la Secretaría de Economía. Tiene dominio en idiomas del Japón y inglés, del japonés e inglés. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que a todos los contadores nos tiene muy ocupados, y vamos a hablar de esas reformas fiscales 2021, especialmente en lo que se refiere a la razón de negocios. Y también hay una correlación con la sustancia económica. Contador Carlos Eduardo, ¿nos puede ilustrar? Sí, hola, muy buenas tardes. Envío un saludo a todos nuestros televidentes. Hoy vamos a platicar de esta modificación en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, y que le ha denominado razón de negocios. ¿De dónde nace la razón de negocios? Bueno, sale de las mismas normas oficiales mexicanas, las NIF, que a la letra dice la NIF, permítanme leerla. Por aquí me marca la NIF, aquí está, la NIF A2, que define la sustancia económica de la siguiente manera en sus párrafos 8, 10 y 11. Y de aquí es donde la autoridad saca esta idea de la razón de negocios, que nos ha golpeado mucho a todos los contribuyentes, puesto que nos están tomando y nos están considerando como que si todos fuéramos iguales. Y ese es uno de los problemas de la autoridad fiscal el día de hoy. Bueno, el párrafo 8 dice: la sustancia económica debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica, así como en el reconocimiento contable de sus transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente una identidad. El reflejo de la sustancia económica debe prevalecer en el reconocimiento contable con el fin de incorporar los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad de acuerdo con su realidad económica, y no solo en su atención o su forma jurídica. Cuando una u otra no coinciden, debe otorgarse en consecuencia prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Y el último postulado es: ello es debido a que la forma legal de una operación puede tener una apariencia diferente al auténtico fondo económico de la misma, y en consecuencia no reflejar adecuadamente su incidencia en la situación económica financiera. Por ende, las formalidades jurídicas deben realizarse en un contexto adecuado a la luz de la sustancia económica, a fin de que no tergiverse y con ello distorsionen el reconocimiento contable. Bueno, de esta norma, de esta NIF A02, es donde la autoridad empieza a buscar cuál es la razón de negocio, y emite su artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que, como todos ustedes saben, emana también de una resolución que da el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa sobre el concepto de razón de negocio. Y de ahí
empieza este gran peregrinar que hemos tenido. En mayo del 2009, la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la ausencia de razón de negocio sí puede ser un argumento de la autoridad para determinar la inexistencia de una operación, y siempre y cuando no sea el único elemento considerado para arribar a tal conclusión. De aquí nace todo. De aquí vemos que la autoridad a todo lo que encuentra le dice inexistencia de operación, y por lo tanto no hay la razón de negocio. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa que me dedico a la compra, venta y distribución de ropa. Entonces, yo tengo una maquiladora y mi empresa se dedica única y exclusivamente al corte y confección. Yo corto y yo confecciono, y yo tengo mis proveedores, a los cuales, o mis proveedores de diferentes procesos de la ropa que yo vendo. Entonces mando, por ejemplo, para poner botones con la empresa A, para hacer la postura de las bolsas con la empresa B, etcétera, etcétera, hasta tener un producto terminado, el cual recibo en mis bodegas y cual comercializo. La autoridad dice, no existe una razón de negocio, y por lo tanto esta es una operación inexistente, porque además dice la autoridad, ¿cuál es la razón de que estés gastando tanto dinero y no estés ganando? Y no tome en consideración eventos, por ejemplo, como el Wilma, no tome eventos como la gripe aviar, no tome eventos como el que estamos viviendo hoy del COVID, donde la autoridad se le olvida que estuvimos nosotros en una situación económica muy complicada en el país, que hemos sufrido y que al final de cuentas hemos mantenido la planta laboral y hemos mantenido la empresa trabajando. Y esto trae como consecuencia que en muchos de estos años, donde hoy la autoridad está revisando, diga que no existe la razón de negocio. Regresando al ejemplo, esta empresa que se dedica a corte y confección recibe el producto, resulta que el producto sale fuera de temporada y por lo tanto ya no lo puede vender al precio que tenía considerado. Trae como consecuencia que lo vende al costo, a veces menor al costo, para por lo menos poder recuperar parte de la inversión. Y la autoridad dice, ups, fíjate que no estás teniendo utilidad, y tu utilidad contable es menor a la utilidad fiscal, y por lo tanto, nuevamente te voy a decir que no existe razón de negocio. Entonces, ¿qué es lo que dice la autoridad? Carece de una razón de negocios y no genera un beneficio fiscal al contribuyente. Y por ende, pues no le genera un beneficio fiscal a la misma autoridad. El Poder Ejecutivo, para adoptar a la autoridad fiscal, adicionó el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación para establecer el supuesto en que no existe una razón de negocio, mediante el cual señala que los actos jurídicos carezcan de una razón de negocio y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto. Tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. ¿Qué quiere decir aquí este párrafo? Bueno, resulta que yo en esta operación que hice, que como ya les platiqué fue una situación de fuerza mayor, tengo que sacar la ropa fuera de temporada, pierdo y tengo una pérdida fiscal. Y eso a la autoridad no le gusta. El hecho de que tengamos una pérdida fiscal, dice, pero ¿cómo lo hiciste? ¿De dónde pudiste tú pagar tus sueldos, tu luz, tu teléfono? Oye, autoridad, fíjate que aquí tengo unos préstamos, los cuales me otorgaron algunos proveedores y algunos clientes a los que yo mismo les vendo el producto, para que ellos a su vez pues no perdieran mi calidad de mi corte y confección. Pero resulta que también son mis clientes, o resulta que también son mis proveedores, y la autoridad dice, ups, aquí algo está fallando. Seguramente, supone la autoridad, tú le vendiste un producto, él te manda el ingreso como préstamo, evitas pagar ICR, evitas pagar IVA, y por lo tanto no existe una razón de negocio. No entendemos por qué una empresa X que no conoces te da un préstamo. ¿Por qué no acudiste a una institución bancaria? Bueno, pues una institución bancaria sabemos que lo más barato que nos puede dar un crédito en estas fechas con pandemia es el 12%. Y el 12% en una situación de crisis es una tasa demasiado alta, casi impagable.
Pues bueno, ya vemos aquí la situación entonces de cómo la autoridad empieza a ejercer sus facultades de comprobación y dice, ¿no? La autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocio con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de la auditoría, así como la valoración de los elementos, la información y documentación obtenida durante la misma. ¿Qué documentación obtiene la autoridad? Para el préstamo, obtiene el contrato de préstamo entre el actor y la otra parte. Obtiene los contratos del actor o del contribuyente con los diferentes proveedores de servicio de la cadena productiva de su ropa. Obtiene los contratos de arrendamiento, los contratos de luz, etcétera, etcétera. Y dice, no existe. Porque no me está dando a mí certeza de tiempo y lugar. Oye, aquí está el notario número 21 de la ciudad de Tlaxcala, el día tal, me firmó. No, tenía un folio por ahí escondido y lo más seguro es que estás haciendo trampa. Y la autoridad empieza entonces a ponernos en una situación muy complicada en la que nosotros se nos complica poder en un momento dado decir cuál es la razón de mi negocio. ¿Cuál es la razón de mi negocio o cuál es la razón de todos los negocios? Obtener utilidad. Sin embargo, sí. Además, contador, verá, en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación no menciona la palabra precisamente que dice razón de negocios. Nada más menciona beneficio económico y beneficio fiscal. Y ahí es también otra de las cosas que nos da a los contadores el poder entender a qué le llamas beneficio económico y a qué le llamas beneficio fiscal. Y entonces, de esa palabra de razón de negocios es una jurisprudencia aplicada al artículo del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí también verá, estamos viendo pues, que es un beneficio económico. Es el ingreso que yo tengo o el beneficio fiscal, son las deducciones. ¿Verá, contador? Así es, la autoridad desconoce las operaciones que generaron ese beneficio económico de razón de negocio y puede realizar la interpretación que ellos consideren adecuada, entre comillas, para eliminar o disminuir el beneficio fiscal que obtendría el contribuyente. Primero te digo, todos tus contratos no tienen valor. Segundo, me voy con tus deducciones. Y empiezo a ver que las deducciones que tú tienes pues no son la razón del negocio. Oye, la renta, pues si no sirve el contrato de renta porque estoy diciendo que es fake, entonces tú no puedes hacerme deducir la renta. Si en tus estados financieros veo que tú no tienes activo fijo, maquinaria, todo lo que se requiere para hacer la costura de la ropa, pues entonces yo no puedo confiar en ti. Mi acta constitutiva dice elaboración y confección y corte de diseños para la venta en productos terminados. Esa es la actividad que se declara ante el SAT, porque tenemos que tener mucho cuidado también los contadores. ¿Qué nos ha faltado? Que luego la razón social que tenemos en el acta constitutiva no va relacionada directamente con la actividad que tenemos declarada en el SAT. Y cometemos ese error porque le decimos al cliente, ¿a qué se va a dedicar a eso? No, buscamos la actividad, que además la actividad que hay en el catálogo del SAT, pues no es a veces ni parecida a lo que nosotros queremos hacer, y agarramos la que dijimos, no, pues con esta nos vamos, ¿no? Sí es un error, porque deberíamos hacer una consulta al SAT y decirle, yo me dedico a esto, esta es mi actividad, no está en tu catálogo y solicito que me lo ingrese, pero no lo hacemos. Creo que ahí tendríamos que empezar a tomar en consideración nosotros que hay que poner atención que en esas operaciones que son muy complicadas, donde el SAT está poniendo el ojo y está perjudicando al contribuyente, a los empresarios. Ahora, también quiero decir que sí es cierto que habemos o hay muchos contribuyentes que son tramposos, que en los últimos años hemos visto que cómo se ha hecho ya hasta popular la compra de facturas para la acreditación del IVA, cómo se ha hecho popular las outsourcing de sueldos y salarios, donde cuando la autoridad llega a una empresa y dice, a ver, préstame tu glosa del Seguro Social, pues que no tengo empleados. Y entonces, ¿cómo trabajas? Es que subcontrato. ¿Y cómo subcontratas? Entonces se complica mucho la operación y ahí es donde la autoridad dice, no existe una razón de negocio.
somos culpables, nosotros sí somos culpables porque algunos de los contribuyentes abusan y nosotros no tenemos el carácter de decirle no lo hagas porque eso va a ir en contra, al final de cuentas, tuya y de todos los demás, ¿no? Entonces, sumando esto, la autoridad desconoce para efectos fiscales todos los actos jurídicos referidos sin antes que se dé a conocer dicha situación, y en este caso en la última acta parcial, que es donde lo debe de mencionar, y se le pasa, y ahí es donde entramos los abogados, y ahora sí, tenemos elementos para litigar, y nos vamos, y al final de cuentas, en muchos de ellos los ganamos. Entonces, estamos en un proceso de que, pues, es mi culpa, no es mi culpa, la autoridad incumple, nosotros incumplimos y empezamos a jugar, todo por no haber definido de manera correcta la razón de negocio, y además, el que la autoridad pueda, con la mano en la cintura, pasarte la carga de la prueba hacia ti. Resulta que tú eres el que tienes que probar ahora que no eres un delincuente. Entonces, eso se complica mucho. Pues bien, refiriéndome a lo de la última acta parcial, esta está en la fracción cuarta del artículo 46 del Código Fiscal, en el oficio de observaciones a que se refiere la fracción cuarta del artículo 48 de este código, o en la resolución provisional a que se refiere la fracción segunda del artículo 53b del Código Fiscal, y hayan transcurrido los plazos a que se refieren los artículos anteriores, para el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar la presunción. Aquí entramos un poquito ya en estrategia fiscal, ¿no? Adelante. Y tenemos 3 días para desvirtuar los hechos. Si los contribuyentes han caído en el supuesto del artículo 69, ¿verdad? Entre los supuestos de que ellos tienen alguna operación simulada. Entonces, y tiene 3 días para desvirtuarlo y tiene que comprobarlo con materialidad. O sea, sí lo tengo. Y ahí venía algo que había dicho contador Eduardo Paniagua, precisamente que el contribuyente tiene que demostrar que tiene esos pasivos, demostrar que tiene esa deuda, que es material realmente, y ahí va a comprobar la autoridad si hubo precisamente razón de negocios. O sea, tuviste tu utilidad o no tuviste pérdida, porque me estás demostrando precisamente que tienes esos pasivos y llegaste a esa pérdida fiscal, ¿sí? Entonces, pasa lo siguiente. Resulta que cuando nosotros tratamos de demostrarle a la autoridad que tenemos un préstamo, un crédito, pero este crédito se generó 3 o 4 años atrás, y los registros contables que la autoridad revisa son las del ejercicio, y no se va al origen de los préstamos o de lo que generó una operación, y resulta que en ese momento la autoridad dice: no tengo elementos, tu contabilidad está incompleta, y nos vuelve a golpear, y ahora la autoridad fiscal puede presumir, en base a que no tenemos una contabilidad conforme a lo que marca el artículo 33 del Código de Comercio, que no existe una razón de negocio. Y luego dice: si el beneficio económico cuantificable, razonable, esperado, sea menor al beneficio fiscal. O sea, la autoridad supone que tenemos que ganar sí o sí, si no, mejor no hacemos negocio, ¿no? De hecho, lo que comentaba es de que si tenemos que demostrar que el contribuyente tiene ese pasivo, dice, lo tenemos que demostrar porque a lo mejor un contador público certificado tiene que dar fe que efectivamente hay ese pasivo, o lo tenemos que demostrar porque cuando debimos haber hecho el préstamo se hace ante un notario público y da fe que sí me prestaron un dinero para que yo pueda aplicar a mi negocio, y por eso tengo ese pasivo. Y ahí estamos en ese dilema de que tendremos que sustentarlo o tenemos que ir a nuestros estados. Cada estado tiene una reglamentación en cuanto a que si hay un préstamo, tiene que estar documentado a un notario público. Bueno, así es, para darle la fecha exacta, ¿no? La certeza. También he visto que muchos contribuyentes que se quieren pasar de listos, porque la verdad es que toda esta situación ha sido porque habemos muchos o hay muchos contribuyentes que se quieren pasar de listos. Yo he visto contratos de préstamo, por ejemplo, que hace un contribuyente con su proveedor o con su cliente por 20 millones de pesos, sin intereses, y a pagar
dentro de 10 años. Entonces, eso genera mucha duda, ¿no?, ante la autoridad, porque dice, a ver, ¿cómo es que te están dando dinero de gratis y a pagar dentro de 10 años cuando el dinero ya se devaluó y ya no tiene el mismo valor en el mercado? Creo que somos culpables también los contribuyentes de que la autoridad cada vez esté más fuerte en relación a esto. ¿Qué es lo que la autoridad no quiere? No quiere que tengamos una reducción del ICR, que no exista una eliminación a través de las pérdidas fiscales y que no exista un deferimiento temporal de la contribución. No, tengo una pérdida fiscal, no pago impuestos y mi utilidad, que la debería haber tenido en este año, lo tengo en el siguiente, y de esa forma defiero el impuesto. Como por ejemplo, una de las operaciones que son muy comunes es, yo pido un préstamo a mi cliente, pero le entrego toda la mercancía y al año siguiente le facturo y agarro el préstamo y lo utilizo para pagar ya sea las facturas o le hago la devolución del préstamo para, ya entramos en una simulación, y esto obviamente es lo que está provocando que la autoridad cada día esté más enfocada en verificar que las operaciones existan, y obviamente con esta razón de negocios nos ha golpeado, e inclusive nosotros cuando estamos haciendo un juicio de nulidad y nos estamos defendiendo, es muy complicado el poder razonar cómo explicar la razón del negocio a la autoridad, porque como bien se comentó hace un segundo, no está definido en la ley, no existe, ¿no? Entonces, es complicado. Cómo conciliar términos, cómo equiparar deducción, excepción, ganancia. Entramos en un agujero negro donde desafortunadamente estamos por ahí volando, ¿no? Muy complicado. Y efectivamente, ¿qué podemos decir? Que no se había llevado el apego de las normas de información financiera a la contabilidad. Sí teníamos conocimiento de las normas de información financiera, pero no la estábamos aplicando. O sea, hay que hacérselo saber a los clientes. Realmente esto es la norma de información financiera, ingreso y costo, va junto. Y no podemos registrar el ingreso aquí y el costo en otro mes, o el costo ahorita y el ingreso después. Entonces, ahora que ya está nuestra contabilidad de acuerdo a la norma de información financiera, tenemos un orden que nos está orillando dejar a esos clientes que son desordenados, porque son tan desordenados que no se puede trabajar con ellos hasta que ellos se vayan pues educando, instruyendo en que debe haber esa relación de las normas de información financiera en mi contabilidad, y que lo fiscal va con lo contable. Todo va junto y pues sí, instruirlos. Fíjate que desafortunadamente la gran mayoría de los contadores que existimos en México somos empleados del SAT. Nos dedicamos a calcular impuestos. Ese es el trabajo del contador hoy por hoy. Se dedica a calcular impuestos. Del ingreso, es más, dentro de la misma contabilidad tenemos una cuenta que se llama no deducible. Y yo siempre le he dicho a mis alumnos y a mis colegas, contablemente la cuenta de no deducibles no existe. Porque al final de cuentas, todos estos gastos no deducibles tienen una razón de ser. A lo mejor es un transporte, no tengo recibo, pero es transporte. Yo tengo que llamarlo como es, ¿por qué? Porque así lo marcan las normas de información financiera. Pero nosotros estamos trabajando para el SAT. Los contadores en México, en las grandes universidades, son capacitados, son enseñados como borreguitos, ¿no? Para que trabajen para el SAT, pero que les pague el contribuyente. Yo siempre le digo, a mí no me paga el SAT, a mí el que me paga es el contribuyente. Y tengo dos puntos bien importantes que le debo de dar a mi cliente. Información financiera veraz y oportuna para que pueda tomar las decisiones de manera correcta. Y el aspecto fiscal es secundario. ¿Tiene que pagar impuestos? Sí. Tenemos que buscar que el beneficio económico de una empresa es generar ingresos. Eso es financiero. Reducir costos, eso es financiero. Aumentar el valor de los bienes que sean de la propiedad es financiero. Y obviamente mejorar la posición en el mercado es financiero. Nada de eso es fiscal. Y la autoridad está tomando estos 4 elementos y los está haciendo fiscal. Dice, no me generaste ingreso, no hay razón de negocio. No me redujiste costos, no hay razón de negocio.
no aumentaste el valor de los bienes, tenías un carro que ya se depreció y no lo mandaste a reparar y ahora el carro ya no sirve, es tu culpa, tenías que hacerlo. Bueno, sí es cierto, financieramente el contralor o el director general lo que tiene como parte importante de sus obligaciones es cuidar el activo fijo de la empresa y que este activo siempre esté disponible para generar los ingresos que tenemos. Pero bueno, cometimos un error, y no de ahorita, hace más de 15 años, que empezamos a hacer normas de información financieras tan buenas como el reconocimiento de la inflación, que fue cuando nació el famoso B2, ¿se acuerda de eso? Y nació lo de la inflación y que ahora tengo que pagar un impuesto por la determinación de un coeficiente. Así es. Sí, nosotros reconocimos obviamente la inflación en nuestros estados financieros, pero es un reconocimiento virtual, no existe, no está el dinero. Sin embargo, cuando tenemos que sacar nuestros cálculos de nuestras deudas contra nuestros clientes y deudas y sacamos la diferencia, determinamos una utilidad o una pérdida. Cuando es pérdida dices, bueno, vamos bien, pero cuando es utilidad, eso te genera ingresos. Imagínense una empresa que no está trabajando por cualquier razón, pero tiene deudas. Entonces, esa empresa tiene ingresos y tendrá que pagar impuestos. Así es, y si hay más claridad, todo se puede llevar a cabo. Y yo insisto, contador, aquellos contribuyentes que no están siendo ordenados y no quieren ser ordenados en su orden de pago correspondiente, tuvieron ingreso, pues se puede deducir el costo, ¿sí? Y entonces la diferencia es base gravable para el impuesto. Y si todo va en orden, tú ganas y también se paga impuestos, también la autoridad está contento y también los clientes, ¿verdad? Y con los que trabajamos, pues va a haber orden. Y sobre todo, ¿verdad? De que sí se puede, el cálculo de impuestos debe ser lo más simple y normal que debemos de hacer. Ahora, no se puede abusar de nunca pagar impuestos. Entonces yo vuelvo a repetir, los que no están organizados, porque muchas veces nosotros los contadores le estamos diciendo cuál es el orden que debemos de tener y de repente ellos se les ocurrió y hacen cualquier movimiento no justificado. Y a la hora de que le dices que ya tiene que pagar impuestos, ¿pero por qué voy a pagar impuestos? Bueno, porque tú hiciste un movimiento, no lo soportaste con alguna factura y entonces eso nos tiene una repercusión. Sí, tenemos un problema o una ventaja en México, depende del punto de vista. Más del 90% de las empresas en México son micro y mini empresas. Uh-huh. Y la gran mayoría son empresas familiares. Es cierto. Empezaron con uno o dos miembros de la familia y que de pronto pues tuvieron suerte, empezaron a crecer, les fue a ir mejor y ahora resulta que ya necesitan un contador externo que no tiene que ser parte de la familia y ya necesitan a gente de ventas, etcétera, etcétera, y la empresa empieza a crecer y ellos se dan cuenta en ese momento de que algo está pasando, ¿no? Cuando eran más chiquitos ganaban más y ahora que son más grandes trabajan más y ganan menos. La expresión que el SAT da o que la autoridad SAT sobre la razón de negocios siempre lo aplica con independencia de las leyes y que vayan o que quieran regular este beneficio económico, esperando que el contribuyente esté trabajando para generar efectos fiscales. En ningún caso buscan que el contribuyente genere pues mayores empleos, que genere mayor industria, que haya un crecimiento en la economía nacional. El SAT está prácticamente enfocado a ver cómo destruye los negocios. Y lo digo con todo respeto. No necesariamente el SAT, pero sí algunas personas dentro de la autoridad. Nosotros en uno de los negocios que tenemos, es un restaurante, nos han llamado al SAT en 3 ocasiones para preguntarnos que por qué dejamos de pagar impuestos. Cuando vino lo de Wilma, cerramos el negocio 6 meses. Y el SAT nos mandó a llamar porque se le hacía muy raro que no hubiéramos pagado impuestos por 6 meses. Y le digo, oiga, ustedes no viven aquí en Cancún o vienen de Europa. Aquí estuvo el Wilma y estuvimos cerrados 6 meses. Con las Torres Gemelas, igual.
Se cayó el turismo a tal magnitud que tuvimos pérdidas porque tenemos préstamos y tenemos que seguirlos pagando. Tenemos que pagar renta, tenemos que pagar luz, empleados. En septiembre de 2011, nosotros volvimos a perder dinero y tenemos las pérdidas bien soportadas. Y esas pérdidas las apliqué para el 2012, 13, 14, hasta donde las pudimos terminar, ¿no? Y nos vuelven a llamar que por qué estamos declarando pérdidas. Creo que a veces la autoridad, y yo se lo dije a un administrador y a otro subadministrador, le digo a ustedes, para los que trabajan en la autoridad hacendaria, es muy fácil cada quincena, nada más estirar la mano y recibir su sueldo. Nosotros que somos empresarios o que vemos a nuestros clientes empresarios batallar quincena tras quincena para buscar los insumos para poder pagar los sueldos y salarios, para poder negociar las deudas, para poder salir adelante. Hoy en esta pandemia, por ejemplo, estamos en una situación tan complicada que sí estamos pagando sueldos, algunos, pero las retenciones por sueldos y salarios no nos ajustan. Y tenemos que financiarnos con ese dinero. Sí, sí es cierto, es de la autoridad, sí es cierto, es una retención. Debo de cumplir con mi obligación de hacer el entero ante la autoridad. Pero si yo pago esa retención, entonces ya no puedo pagar el crédito bancario que tengo. Y si no pago el crédito bancario, van y me embargan el negocio. Ahora te dice el SAT, te voy a embargar el negocio. Bueno, embárgamelo. Pero tengo 25 empleados que dependen de este negocio. Y por tal razón, no te puedo pagar. Oye, ya me revisaste la contabilidad. A mí me han revisado la contabilidad de ese negocio 3 veces. 2 veces limpio. No hubo nada que pudiera, pues tenemos todo muy bien hecho. Y la última vez que nos revisaron, nosotros mismos les dijimos, aquí está mi hoja de trabajo, te debo tanto de impuestos. Ni siquiera trabajaron, porque de mi misma hoja de trabajo, de ahí me determinaron en multas mis actuales. O sea, le agarraron mi hoja de trabajo para hacer su cobro de multas y todo lo demás. Y le digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cierro el negocio? ¿Te quieres llevar el mobiliario? Son sillas y mesas. No vale lo que tengo. La razón del negocio no es el mobiliario. La razón del negocio es el producto que vendemos. Y eso la autoridad a veces le cuesta mucho entenderlo. Especialmente porque ellos no están sufriendo lo que los empresarios hoy están sufriendo por no poder salir adelante. Y estamos haciendo, yo no sé cómo estén los clientes de ustedes, pero la gran mayoría de mis clientes y nuestras empresas propias, estamos pasando por una situación donde cada día es un día que luchamos para seguir abiertos. Hay días que, por ayer por ejemplo, fui a comer un helado y la empleada, a la hora que ya me cobra, se persina, que es lo tradicional que hacemos los mexicanos. Eran las 6 de la tarde. Se supone que cuando tú te persinas es cuando recibes tu primer ingreso. Sí, le da suerte al vendedor. El primer ingreso. Bueno, a las 6 de la tarde en una nevería fue su primer ingreso. ¿Cómo puede vivir ese empresario? ¿Cómo puede vivir ese pequeño empresario que está luchando día a día para poder salir adelante cuando realmente la situación económica hoy está muy complicada? Pero bueno, desafortunadamente la autoridad es la que tiene, pues, la autoridad, válgase la redundancia, y ellos son los que deciden si tenemos prácticas de fraude o abuso del derecho, y ellos son los que deciden qué gastos o qué no gastos son o no son estrictamente indispensables para la actividad de mi negocio. Y ese es otro concepto que muchos de nosotros hemos sufrido, ¿no? El estrictamente indispensable. Yo a mis alumnos les pongo un ejemplo muy claro y muy chistoso. Y les digo, a ver, una enfermera que trabaja para 3 hospitales, es deducible su uniforme blanco, es decir, su gorrito blanco, todo su uniforme blanco, sus calcetines blancos, sus zapatos blancos. ¿Es deducible? ¿Es estrictamente indispensable para que pueda prestar su trabajo de enfermera? En el estricto sentido de la palabra, no es indispensable. Porque ella puede seguir aplicando una inyección con o sin uniforme. Sin embargo, el tener ese uniforme es el que le permite dar una presencia y le permite dar una tranquilidad y seguridad al paciente para poder prestar servicio.
Si trabaja en el Seguro Social, el uniforme es verde. Si trabaja en una empresa privada, el uniforme es rosa, si es de maternidad, por ejemplo. Si trabaja en otro hospital de emergencias, el uniforme es azul. Entonces la enfermera tiene que comprar 3 uniformes de 3 colores diferentes. ¿La autoridad me puede decir que eso no es estrictamente indispensable? Cierto, contador. Ellos son los que están poniendo los lineamientos de lo que es indispensable o no indispensable, porque aunque está en nuestro juicio que si lo necesita el negocio, ellos a veces nos van poniendo si es deducible la gasolina, si es deducible el gasto que se hizo de la mejora, si es deducible el uniforme que le damos al personal. Es correcto, hay que hacerles ver realmente que necesitamos hacer gastos. De hecho, ahorita con la pandemia y con los ejemplos que nos pone de las tiendas de servicio, de alimentos y comidas, a lo mejor van a tener que hacer otro tipo de gastos, a lo mejor como las plataformas, y eso va a ser para anunciarse, plataformas para usar ahora sí que el comercio electrónico, y pues va a ser ya parte del negocio, va a tener que ser indispensable, si no, no está yendo el cliente, hay que anunciarse qué más estás ofreciendo para ver si se van acercando o llevarles el producto hasta su domicilio, pero hay que hacer la venta. Muchos a veces dicen, bueno, tráemelo al domicilio y te pago el pago que se hace por el transporte, ¿no? Por el servicio, le llaman envío. Pero pues si esa es la única forma, se tendrá que hacer y se tendrá que hacer el gasto y se va a considerar como deducible porque de otra forma no se sustituiría. Seguirá subsistiendo el negocio. Sí, hablando por ejemplo de las plataformas digitales en esta nueva reforma, ellos ya tienen la obligación de hacer una retención de un impuesto, pero también nos están cobrando el 30% del valor de lo que estamos entregando. Al final de cuentas, los que están ganando en esta pandemia, hoy por hoy, son las plataformas digitales. Y no es que diga, bueno, ¿y a mí por qué no se me ocurrió hacer ese negocio? Lo pude haber hecho. Bueno, no lo hicimos. Pero yo creo que dentro de 4 o 3 o 2 años que la autoridad empieza a hacer revisiones sobre esta temporada, vamos a tener que ver la forma en cómo vamos a ir analizando y verificando lo de las plataformas digitales. Pues bien, siguiendo con el concepto de razón de negocios, la norma de información financiera, la NIF A6, que reconoce y evalúa en el 6º párrafo de estas normas, dice que toda operación realizada por la entidad deberá pasar por esta prueba de fuego, lo que le dará a la entidad y a los usuarios de la información financiera la certidumbre sobre el contenido de la misma. Entonces, ya tenemos que, los contadores veníamos trabajando para determinar impuestos para el SAT, y ahora tenemos que ser también auditores del SAT. Tenemos que estar verificando que todas las operaciones financieras que nosotros hagamos sean correctas. Yo tengo que ir a hacer una supervisión donde está mi proveedor, verificar que tenga empleados, ver su nómina, ver que está pagando los impuestos, verificar que paga luz, que tiene con... Eso es complicadísimo. Hoy he estado viendo, tenemos varios asuntos de personas físicas que les han estado pagando por asimilables a salarios y por sueldos y salarios, etcétera, y que al terminar el año fiscal hacen su declaración y tienen un impuesto a favor, ¿no? Cada pago que se le hace a cada una de estas personas se les hace su recibo de honorario, de asimilables a salario, que ya sabemos que esa es la factura que la autoridad considera como válida. Entonces, el trabajador sí está cumpliendo con su obligación. Está recibiendo su factura, está recibiendo su sueldo neto o el honorario neto, y le están haciendo una retención que viene marcada en ese documento. Y cuando hace su declaración, la autoridad le dice, oye, fíjate que no te puedo devolver tu saldo a favor, porque resulta que el patrón que te pagó no me pagó a mí los impuestos. Y como a mí no me pagaron, entonces yo no te puedo pagar a ti. En la ley no existe esa norma como tal que te diga, si el patrón no paga tu impuesto, entonces tú no puedes recibir tu saldo a favor. No es culpa del trabajador. No es culpa, y además ahora sí tenemos que pedir la carta de cumplimiento. Si te da la carta de cumplimiento
del SAT, ya puedes ahorrarte mucho de los trabajos porque dice está pagando impuestos, está establecido, porque ellos van y supervisan también que esté localizable, que esa dirección fiscal que dijo está. Entonces ya con la carta de cumplimiento podemos decir ya puedo seguir haciendo operaciones comerciales contigo, o sea, tengo esto que me ampara, que ya te revisó antes o ya te autorizó antes la Secretaría de que estás cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma, ¿sí? Perdón, eso es en teoría, porque yo como contribuyente maloso, vamos a considerarlo así, yo puedo estar haciendo mis declaraciones en ceros, y cuando solicito el cumplimiento, me sale que ya cumplí. Entonces, también hay esos casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, no existe el qué hacer cuando mi patrón no está haciendo el pago de los impuestos. En el caso nuestro, en el restaurante, que no estamos haciendo el pago porque no podemos, si pagamos los impuestos, no vamos a poder. Cuando el trabajador vaya a hacer su declaración anual y pida su impuesto, no se lo van a devolver. Y yo al final de cuentas sí tengo la obligación de pagarle y se lo voy a pagar. En cuanto salgamos de esta crisis, en cuanto nos empecemos a recuperar el flujo de efectivo, pagaremos las retenciones. Ahora bien, el SAT está recibiendo cada mes o cada quincena o cada semana las facturas, los FDI, donde dice que el patrón me está reteniendo un impuesto. Por lo tanto, de acuerdo a la supercomputadora que nos dijeron que tenían hace 2 años, el SAT puede estar determinando mes a mes qué contribuyente no está haciendo el pago de la retención. ¿Por qué se esperan 1 año? Bien. Y bueno, y esto de que nos menciona de la carta de cumplimiento está en el capítulo 6 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? O sea, tienes que pedir una carta de cumplimiento, tienes que supervisar que esté en tus proveedores, tienes que estar localizable y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, sí, y es un trabajo adicional que no teníamos y que ahora que es obligación de la autoridad, no nuestra. Cierto. Lo único que podemos decir es de que ahora sí, hay que ver con quién haces negocios, ¿verdad? A quién le estás vendiendo y comprando, porque así hay personas de buena fe que se han visto en situaciones difíciles, pero también hay personas que han abusado y han actuado mal. Entonces, pues prácticamente, si ya los conocemos, ¿para qué estar realmente haciendo tratos con esas personas? Si les quedan mal... Pero si a mí me presta un servicio, realmente a mí no me interesa si ese proveedor subcontrata o no subcontrata. No, realmente no, porque como te da un servicio al cliente, pues se puede demostrar primero si hay esa sustancia económica. Aquí están los bienes que me dio, ahí está la materialidad, me lo dio. Es correcto. Sustancia económica es de que sí lo registré en contabilidad, sí está, ¿verdad? Aquí está y sí me lo dio y sí le pagué. Entonces, ahí hay algo en la cual estoy diciendo sí está bien. Ahora, está de parte de la autoridad, como bien comenta contador, está de parte de la autoridad que él dice, bueno, pues siempre no, este contribuyente está en la lista del artículo 69 y no va a proceder ni uno de sus operaciones. En ese momento sí nos veríamos demasiado afectados, porque entonces si rechaza esa situación con ellos, nos estaría tal vez rechazando las facturas que para nosotros fueron deducibles y que no van a ser deducibles, ya que él está consciente de que esa persona no actuó bien y tendríamos que hacer otra declaración, ¿verdad? Porque aumentarían nuestros ingresos. Así es. Hay algo muy, muy cierto que está sucediendo. Los contribuyentes están haciendo sus asientos contables. Lo hacen conforme a las normas oficiales sobre las NIF. Pero la autoridad dice, no me estás dando certeza de la razón del negocio. El reconocimiento contable de una operación debe cumplir los siguientes criterios. Provenir de una transacción de la entidad con otras entidades de transformaciones internas, así como de otros eventos pasados que lo han afectado económicamente. Satisfacer la definición de un elemento de los estados financieros según se establece en la NIF A5, elementos básicos del estado financiero, y tercero, ser cuantificables en términos monetarios confiablemente. Nosotros cumplimos con esto, ¿no?
estar de acuerdo con la sustancia económica, ser probable que en un futuro ocurra una obtención o un sacrificio de beneficios económicos, lo que implicará una entrada o salida de recursos económicos, contribuir a la formación de un juicio valorativo en función de su relevancia que coadyuve a la toma de decisiones económicas. Cumplimos con esto. Y aún así la autoridad dice, no se genera la razón de negocio. Porque perdiste, no puedes perder, tú tienes que ganar. es algo de risa, ¿no? De que a fuerzas tenemos que ganar y nosotros sabemos que en los negocios a veces se gana y muchas veces se pierde, ¿no? Y el contador, sáqueme de la duda por fin, ¿qué pasó cuando la autoridad le fue a cobrar los impuestos? ¿Aceptó las mesas y las sillas? Porque ya me quedé con la duda. Bueno, fuimos ante la autoridad con los socios, nos presentamos todos porque realmente no estamos evadiendo nuestra responsabilidad de pagar los impuestos. No podemos pagar, ¿no? Los socios de este negocio, desde el mes de marzo no estamos recibiendo un peso de sueldos y salarios. Nos quitamos el sueldo nosotros para poder beneficiar que se quedaran los empleados al 100% que hemos logrado mantener nuestros 25 empleados durante toda esta pandemia. Y yo le dije al administrador, le dije, señor, si usted quiere ir al negocio, vaya. Si lo quiere cerrar, ciérralo. Si se quiere llevar las sillas, lléveselas. La verdad es que nosotros ya estamos en una situación en la que estamos sobreviviendo por la lealtad que le tenemos a nuestros empleados. Tenemos empleados que tienen más de 15 años con nosotros. Tenemos personas que han vivido con nosotros toda la historia del negocio y que estamos luchando por ellos y que juntos también con ellos estamos luchando para mantenernos dentro del negocio, porque sabemos que esto va a pasar, como pasó la gripe aviar, como pasó las Torres Gemelas, como pasó el huracán Wilma, va a pasar, pero tenemos que aguantar. Y la autoridad me hicieron firmar ahí un documento donde yo ya estaba enterado de que me iban a ir a hacer ahí la entrega del acta final y que hagan el acta final. Seguramente voy a meter un recurso de revisión, seguramente lo voy a perder y voy a meter un juicio de nulidad, seguramente lo voy a perder y voy a meter un amparo, y de aquí a que eso pase ya voy a tener dinero para pagarlo. Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos ganando tiempo para poder cumplir con nuestras obligaciones y afortunadamente el marco de la ley nos permite defendernos. Porque ellos cometen un error, ¿no? Ven el árbol caído y lo cortan de más. Y ese es uno de los problemas que tiene la autoridad. En vez de que diga, pues yo ya te dije qué es lo que debo. Aquí está, te debo retenciones, todas las retenciones te las debo. Además te debo IVA también. No le he podido pagar porque no puedo. Entonces la autoridad se mete en la auditoría y me empieza a hacer no deducibles. O sea, no solamente cree lo que yo le estoy diciendo, sino que se mete a hacerme no deducible. Por ejemplo, en el restaurante, nosotros compramos el marisco fresco y lo compramos directamente con los pescadores. Un pescador no me da factura, me da un vale azul. Entonces, ese vale azul yo lo tengo que contabilizar como pescado, como marisco, como lo que es. Y yo lo hago deducible porque para efectos financieros, ese es un gasto estrictamente indispensable. Para efectos fiscales resulta que no. Entonces, ¿cómo estoy vendiendo todo mi producto? ¿De dónde obtengo la materia prima? Si no es deducible. Y no es deducible porque la persona que me lo vende es un pescador que no está dado de alta en el SAT. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos haciendo que se le está pagando a los pescadores como honorarios asimilables a salarios. Que no es un honorario porque estamos comprando un producto. Pero estamos buscando la forma de poder, por ahí, tratar de hacer las cosas un poquito bien. Es decir, sí, ahí está el señor. Yo a él le pagué y él me dio un servicio. ¿Cuál fue? Ya no le estoy comprando el marisco. Le estoy comprando su servicio para que vaya a pescar por mí. Entonces, de esa forma estamos nosotros tratando ahí de poder ingresar dentro de nuestra contabilidad un gasto. Y la autoridad dice, no es deducible. Muy interesante, contador Eduardo Paniagua, porque realmente estás también favoreciendo a la gente que se ha visto muy afectada, como son los pescadores. Ahora sí que los veo a veces
sobre las avenidas aquí de Cancún ofreciendo un pescado, una langosta que acaba de salir y que se ve que está buena, porque generalmente nosotros, pues ahora con lo que bien vemos, no podemos tomar algo de la calle porque todo lo tenemos que estar lavando y desinfectando, pero están afectados ellos también y realmente es muy enriquecedor tener esta entrevista. Nos gustaría que estuviera con nosotros nuevamente, que continuáramos este tema porque nos hemos quedado con muchas dudas también, hay que seguir platicándolo. Me gustaría, contador, que nos pudiera dar una conclusión. Sí, cómo no. Antes de dar la conclusión, sí. hay un tema que a mí me gusta mucho y me apasiona y tiene más de 6 años que lo he estado proponiendo en con diferentes diputados, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, sobre el concepto de la tasa cero. Bien. Un gran problema en México por la solicitud de devolución millonaria, pero no 100 pesos, 5,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos, 1,000 millones. O sea, yo cuando veo esas cantidades digo, Dios, o sea, ¿cómo es posible que haya alguien que pueda tener todo ese dinero que nosotros en nuestros pequeños negocios familiares pues nunca los vamos a ver? Y están teniendo un beneficio adicional por una estrategia fiscal que la misma autoridad no ha querido o no quiere. Yo sería de las personas, a lo mejor hay muchos contadores que me van a decir que no, que estoy equivocado, pero yo quitaría tasa cero y pondría tasa exenta a todo lo que es tasa cero. Cierto, porque dicen ellos que es devolución inmediata y no se estaría haciendo, a menos que tal vez esa devolución inmediata sea muy pequeñita. Posiblemente a lo mejor digan, bueno, ahí se lo vamos a devolver, pero antes tienen que revisarlo si realmente es acreditable, si realmente nuestros proveedores están cumpliendo, y pues se hace cada vez y cada año más. Y muy buen tema para dialogar, y creo que sí estarían muchos de nuestros colegas contadores interesados en ver este tema y modificarlo y proponerlo realmente que se vuelva tasa exenta. Pues sí, pues es un trabajo de los colegios. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? En conclusión, los diversos cambios que ha habido en materia fiscal, es muy difícil que se pierda de vista la objetividad y la aplicación correcta de este postulado, la de razón de negocios, puesto que la verdad es que estamos viendo que determina la afectación de una entidad, de un negocio. Sin embargo, hoy la misma autoridad que nos hace retomar la esencia de la profesión, que nos hace más profesionales, nos hace más pensantes, nos hace más precavidos, por llamarle de alguna forma, pues viene a conjugar diferentes esquemas que tenemos que ir haciendo todos nosotros para ir soportando nuestras operaciones día a día. Tendremos que hacerlo lo mejor con videos, tendremos que hacerlo mejor con fotografías, con alguna nota en la prensa, es decir, que quede en algún lugar que yo ya hice algo, ¿no? De esta forma podré yo mostrar la fecha exacta y la certeza, ¿no? Por ejemplo, que yo hiciera 1,000,000 de prendas y es el primer año que vendo 1,000,000 de prendas, saco una nota periodística y hago notar que cuánto vendí, a quién se lo vendí, etcétera, y dejo esa prueba como una prueba importante para los años venideros, para un litigio fiscal. Creo que tenemos que empezar los contadores, los fiscalistas, a buscar las maneras de ir comprobando nuestras actividades y las actividades de nuestros clientes para que de esta manera pues podamos comprobarle a la autoridad la fecha exacta y certeza. Compré una máquina, saco el anuncio de decir felicito a la empresa tal por haber adquirido la máquina y ponerle, o sea, algo tenemos que hacer. Y yo creo que con ese documento, que es un periódico que sale en fecha y tiempo, pues nos podría dar esa oportunidad, porque yo no le veo otra forma de poder nosotros hoy por hoy comprobar las operaciones contables y fiscales que estamos haciendo con diferentes empresas o empresarios, que hoy sabemos que el outsourcing es una de las actividades que más ha crecido, por lo menos en el estado de Quintana Roo, como primer lugar en empresas de outsourcing, que al final de cuentas nos vienen a ayudar quitándonos la carga laboral, porque muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos sufrido de esos
empleados malandros que van, trabajan 15 días contigo, se van, te demandan, te avientan un año de juicio y te viene costando 40, 70, 80, hasta 200,000 pesos por un juicio y por una persona que realmente es un malandro que se dedica ya como modos viviendos a hacer ese tipo de cosas. Es decir, los empresarios hoy vivimos una gran cantidad de problemas y de dificultades que la autoridad no está tomando en cuenta. Invitado para regresar, contador. Aquí lo vamos a anotar en la próxima entrevista. Hay mucho de qué hablar. Contador Eduardo Paniagua, quisiera compartirnos sus datos de contacto, correo o datos o teléfono para algún radio escuchas quiera contactarlo. Sí, el teléfono del despacho está en Cancún, Quintana Roo, es el 998-898-3154. Está ahí el contador Luis Delgado, que es el responsable del despacho. Yo estoy prácticamente en otras actividades en este momento, ya que tiene año y medio que fui electo el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes a nivel nacional, y pues me tocó una de las épocas más difíciles en la actividad turística, porque estamos buscando cómo reactivar esta actividad en beneficio de toda la cadena de valor. Entonces, estoy ahorita prácticamente concentrado en este esquema como, pues, algo que yo quiero dejar como legado para las nuevas generaciones y a lo mejor para la historia de México, de quienes fuimos los hombres que dimos la cara en la pandemia para salvar los miles y miles de negocios que están ahí. ¿Cuál es la ventaja? Pues soy contador público, soy abogado, y eso me permite entender prácticamente toda la estructura de un negocio y además toda la cadena de valor de la actividad turística, e ir buscando con las autoridades correspondientes estos elementos que nos permitan ir ayudando. Entonces, ahí está el despacho, estamos a la orden en Cancún, Quintana Roo. El teléfono nuevamente es 898-3154 y el correo personal es paniagua_e@yahoo.com. Gracias, contador. Agradecemos nuevamente a todos los que nos han acompañado en este programa y les recordamos que estamos cada 15 días con ustedes hoy en la hora del Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya. Muchas gracias. Saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.